Bien, vamos a empezar la reunión entonces, en que vamos a hablar de este mes de temas de UCI. Así que yo elegí este tema de óxido nítrico en neonatología con el objeto de revisar algunos temas o aspectos relacionados con esta molécula, ¿cierto? Que tiene una historia y que tiene distintos aspectos que son relevantes para nuestro quehacer. La idea entonces es que vamos a revisar parte de la historia, la fisiología, ya un poco la racionalidad en su uso, la evidencia, ver algunas guías de manejo de algunos centros norteamericanos y evaluar su uso en algunos grupos específicos y finalmente dar algunas recomendaciones y líneas futuras de investigación. Como ustedes saben, el óxido nítrico es una molécula ya que se genera derivada del metabolismo de la arginina a partir de la enzima, la óxido nítrico sintetasa, que libera entonces óxido nítrico y citrulina. A nivel endotelial entonces, aquí vemos cómo está ubicado el óxido nítrico que activa esta enzima, que es la guanilato ciclasa, que transforma el GTP en GMP cíclico, el cual a su vez activa esta proteína GMP dependiente y disminuye entonces la sensibilidad por la miosina, inhibe la liberación de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico y regula la entrada de calcio y la salida de potasio en la célula. Entonces, de esa manera se favorece la relajación del endotelio. Esta molécula entonces, como les decía, tiene una historia. ¿Ya? Este autor, Robert Furchgott, ya es un bioquímico ya que llevaba a través de prácticamente un incidente estudiando, digamos, aorta de conejo, ya se dio cuenta de que el endotelio era fundamental para que pudiera haber una relajación endotelial, digamos, o el vaso era fundamental que hubiera endotelio, ¿ya? Y eso está plasmado aquí, en esta revista, en la revista Nature, el año 80. Más adelante, este autor, Luis Ignarro, ya se dio cuenta, no sé si se acuerdan cuando estábamos estudiando fisiología ya por el año 95, ya la década del 90, varios, no sé si se acuerdan, las clases de fisiología se hablaba mucho del factor relajante derivado del endotelio, y que finalmente este autor logró demostrar que era lo mismo, ya a través de un análisis espectrofotométrico logró demostrar que era la misma molécula. Ya más adelante entonces el grupo de Salvador Moncada, que es era un farmacéutico ya hondureño que terminó viviendo en Reino Unido. Él descubrió entonces que esta molécula de óxido nítrico era derivado del metabolismo de la L-arginina. Y este autor, Ferid Murat, ya por otro camino, ya descubrió, él estaba muy interesado en estudiar el GMP cíclico, descubrió que el metabolismo del óxido nítrico y de la L-arginina finalmente derivaba en un aumento del GMP cíclico, y este era uno de los efectores más importantes para que pudiera ocurrir todos los fenómenos que ya sabemos. Aquí está entonces la vida del GMP cíclico dentro del metabolismo del óxido nítrico. Aquí entonces ustedes ven cómo está el óxido nítrico, que estimula entonces esta guanilato ciclasa, la cual aumenta los niveles de GMP cíclico, y a través de esta proteína quinasa entonces en los distintos parénquimas y vasos van actuando para que se produzcan las distintas acciones que todos conocemos. Por ejemplo, esto tiene efecto a nivel de la agregación plaquetaria, a través de la diferenciación celular y la angiogénesis, ya en el músculo, la relajación del músculo liso, y eso está relacionado con cosas muy importantes como la enfermedad ateromatosa, la isquemia miocárdica, la enfermedad coronaria. En nuestro caso, en lo que le pega a neonatología, en la hipertensión pulmonar, que es el tema que nos convoca hoy día, y también en otras patologías. Por eso a estos tres, cuando ustedes leen la historia del óxido nítrico, bueno, hay uno de los autores, Salvador Moncada, a él no le dieron el premio Nobel, pero los otros tres sí compartieron
ya el Premio Nobel de Medicina por todos los hallazgos en relación al metabolismo del óxido nítrico en el año 98. Y ¿Por qué no se lo dieron al otro? ahí alegaron bastante. La verdad que la comunidad científica ahí no se sabe exactamente, no dice un poco en la historia del Nobel por qué no se lo dieron, pero no se lo dieron, ¿ya? Pero ¿de dónde hemos acá? De Honduras. Ahí está. Puede ser, lo considero latino, pero él se fue a vivir después a Reino Unido, así que él está trabajando ahora en Reino Unido, Sí, entonces... se metió en Honduras. Claro. ¿Qué le es? Claro, entonces Furcott falleció el año 2009. Luis Ignarro la hizo porque vendió la idea de todo esto. Como les decía, tiene el óxido nítrico tiene un efecto, digamos, muy significativo a nivel de distintos parénquimas, y le vendió la idea a Herbalife en varios millones de dólares, así que y ahora trabaja en Herbalife, ¿ya? Y la verdad es que esto fue interesante porque yo me acuerdo cuando estaban justo antes de entrar al internado, el año 97, tuve la oportunidad de ir a Houston, ¿ya? A un hospital en el Texas Medical Center, y ahí, ¿cómo se llama? Había muchos letreros diciendo que felicitaciones, doctor Murat, y efectivamente, pues él estaba ahí, y cuando estaba en uno de los hospitales, se subió a un ascensor una persona, y mi doctor me dice, cuando se bajó después, me dice, oye, mira, ahí va, él se acaba de ganar el premio Nobel. Era el doctor Murat. Claro, era el doctor Murat. Así que... ¿Te sacas una foto? Claro, no, obviamente yo lo reconocí a él no me reconoció a mí. Pero si se hubiera tomado una foto se habría acordado. Claro. Bueno, ahí está, para los que les interese leerlo, es muy interesante la verdad la historia del óxido nítrico. Bueno, el óxido nítrico fue aprobado en el año 99 ya por la FDA ya para su uso en hipertensión pulmonar de los recién nacidos, ya después de toda esta historia, y eso en base a algunos trabajos que empezaron entonces a publicarse, dentro de los cuales este es uno de los más importantes, ya el grupo de estudio NINOS, ya. Entonces habla un poco del uso de óxido nítrico en neonatos de término o cercano a término, ¿ya? Y eso es importante hacer una diferencia, ya, porque su uso es distinto si es, hoy en día ustedes saben, la neonatología llega hasta las 22 semanas, ¿cierto? Entonces no es lo mismo su uso en prematuros, llámese, entiendo, prematuros menos de 35 semanas versus los de 35 más, ¿ya? Entonces lo que vio este estudio básicamente era que aquí está un análisis en fondo de niños que habían puesto en óxido nítrico, ya, con dos propuestas terapéuticas que vamos a ver en la siguiente tabla, ya, pero básicamente los resultados en general, fíjense ustedes, un N relativamente grande, son más de 200 pacientes. Les paso el dato, nosotros en 5 años llevamos aproximadamente 45 pacientes. ¿Ya? Este trabajo está hecho con más de 100 por cada rama. Entonces un grupo le ponían FIO2 de 100% y el otro grupo le ponían óxido nítrico, ya, con distintas patologías que motivaban, obviamente, cumplían ciertos criterios, y lo que ellos vieron era que había diferencia, digamos, en el outcome combinado de muerte al día 120 o necesidad de ECMO, pero al separarlo se daban cuenta que no había tanta variación en la mortalidad como en la necesidad de ECMO, ¿ya? Fíjense usted además cómo cambiaba la PO2, ¿ya? En el grupo control versus el grupo óxido nítrico, o sea, un salto cuántico, ¿ah? Habían dos propuestas, una con 20 partes por millón y otra con 80 partes por millón, y ustedes ven acá, esto tiene varias lecturas, como cuando ustedes parten con óxido nítrico, cuando ellos partieron con óxido nítrico 20 partes por millón, aproximadamente la mitad de los pacientes ya tiene una respuesta completa, ya, y eso tiene varias implicancias, y una es que, digamos, el grupo control que no usó óxido nítrico, hay un porcentaje que también responde, ¿ya? Y de los que parten con óxido nítrico hay un porcentaje, más o menos la mitad, que no responde óptimamente. ¿Qué edad tenían estos pacientes? ¿Ya? Todo esto eran de términos mayores de 34 semanas, ¿ya?
Entonces, a los que no respondían o respondían parcialmente, les ponían una dosis de 80 partes por millón, y lo que vieron ellos es que muy pocos pacientes respondían, más o menos un 5% respondían a la dosis de 80 partes por millón. Entonces, y esto sienta un poco el precedente de que en muchos lados dicen, oye, más de 20 partes por millón, eso no es útil. Y efectivamente, no es útil, pero no es un 100%, o sea, hay un porcentaje de pacientes pequeño, pero existe la posibilidad de que respondan a esa dosis. Hay otro trabajo también, ¿cierto?, publicado en New England también el año 2000. Esto lo puse para que no se mareen, yo los voy a guiar un poquito acá. Fíjense ustedes, es una época, estamos hablando del año 2000, el año en que todavía no se sabía mucho, todo estaba entrando esto del bafo, ¿cierto? El manejo ventilatorio era distinto a lo que estamos haciendo hoy en día. Fíjense ustedes, por ejemplo, aquí tenemos la presión media de vía aérea en niños con ventilación de alta frecuencia, y el valor medio, ¿cierto?, en centímetros de agua era de 20, por ejemplo. ¿Ya? O sea, valores bastante altos a lo que estamos acostumbrados ahora. En la ventilación mecánica, por ejemplo, el valor era, convencional era de 16, la amplitud en general de 40, los hertz 10, ya para la alta frecuencia, y fíjense ustedes, por ejemplo, la presión peak, ya era de 33 centímetros de agua, ya para los recién nacidos. Bien, ¿y qué vieron ellos entonces? Un poco bastante parecido a lo anterior, era que los niños que estaban en el grupo de óxido nítrico tenían menor necesidad de ECMO, ¿ya? Entonces, tanto con el trabajo, con estos dos trabajos, en el fondo se empieza a esclarecer de que el óxido nítrico probablemente no disminuye la mortalidad de una manera significativa, pero sí disminuye la necesidad de ECMO, y eso ya definitivamente es una gran ganancia. Entonces, cuando iniciar óxido nítrico, todos los trabajos son bastante coincidentes en esto, y es cuando hay una falla respiratoria hipoxémica asociada a hipertensión pulmonar diagnosticada clínica o ecocardiográficamente. ¿Ya? Si bien es cierto, obviamente cada vez más es más frecuente que haya ecocardiografía en la neo, digamos, y eso es lo ideal. La verdad que ¿cómo se llama? El hecho del diagnóstico clínico es algo que es muy relevante, ¿ya? Y lo hablan en todos los trabajos, ¿ya? De hecho, a mí, yo siempre lo digo, que a mí es bastante grato saber que veo a un paciente en óxido nítrico y llego acá, digamos, y no se le ha hecho ecocardio, ¿cierto? Pero el doctor Vallejo siempre clínicamente es capaz de diagnosticar, y un poco ya huele para dónde va la micro, ¿cierto? Y parte con óxido nítrico, y generalmente le achunta. O sea, cuando le pone óxido nítrico a un paciente, el paciente tiene hipertensión pulmonar. Sí, el problema es que después no lo quiere suspender, digamos, pero eso ya otra, digamos, ahí ya es otro tema, ¿cierto? Entonces, bien, ¿qué es una falla respiratoria hipoxémica? Hay varias definiciones en la literatura, ¿ya? O sea, hay algunos trabajos que hablan del famoso índice de oxigenación, todos usan índice de oxigenación, pero hay algunos trabajos que pueden poner un valor tan bajo como más de 10, otros 15, otros 20, pero casi todos coinciden en 25, ¿ya? Con 25 más ya definitivamente es. Y hay algunos trabajos que también hablan de la FIO2 como parámetro o criterio clínico para establecer que hay una falla respiratoria hipoxémica. Y la hipertensión pulmonar, como les decía, la pueden diagnosticar clínica o ecocardiográficamente. Bien. ¿El índice de oxigenación no es solamente para el ECMO o también sirve para el óxido nítrico? Para el óxido nítrico, para los dos. Para los dos. Lo que pasa es que ahí siempre tenía el eco. Ahí está un poco el índice de oxigenación, la verdad que yo lo encuentro muy bueno, y ahí, bueno, cada centro se tendrá que poner de acuerdo qué valor va a tomar, va a considerar para, como corte para iniciar óxido nítrico o para trasladar a ECMO. Obviamente la idea es que esto es un proceso que es dinámico, ¿ya? O sea, puede variar en horas, ¿ya? Y por lo tanto el control gasométrico debe ser frecuente, y tratando de ver un poco ahí, un poco con la experiencia, ¿cómo se llama?, tomar la decisión de manera, digamos, anticipada, de tal manera de no llegar muy tarde o de no trasladar muy tarde a un paciente a ECMO por estar esperando la mejoría de los gases. ¿Los valores de hipertensión para uso de óxido nítrico?
Para la hipertensión pulmonar, ahí la verdad es que depende mucho del cuadro clínico, ¿cierto? Pero en general las hipertensiones que son severas son las que nos llevan a usar óxido nítrico, entendiendo severa como una presión de arteria pulmonar mayor de 50, por ejemplo, ¿ya? O hallazgo, o a veces ocurre que puede haber disfunción ventricular derecha, ¿ya? O izquierda, y eso afectar entonces la obtención del jet de insuficiencia tricúspide, y por lo tanto pueden haber otros signos ya sugerentes de hipertensión pulmonar, por ejemplo un foramen oval con un chan de derecha izquierda, o un ductus con un chan de derecha izquierda, y así. Bien, para establecer un poco la dosis, ya veíamos que los primeros trabajos partieron con dosis de 20 partes por millón, 80 partes por millón, y ahí estaban buscando un poco cuál era el valor óptimo. Ya este es un trabajo que plantea usar dos protocolos, uno con dosis bajas y otro con dosis altas, ¿ya? Que básicamente dosis bajas se refiere a partir con dosis tan bajas como una parte por millón. Una parte por millón, si fallaba, 2 partes por millón, 4 partes por millón y 8 partes por millón. Ese era el grupo de dosis baja, iban duplicando la dosis si es que no obtenían el objetivo gasométrico u oximétrico en el paciente. Y el grupo de dosis alta partían con 10 partes por millón, después 20, 40 y 80. Y fíjense ustedes cómo en el fondo cuando ponían el grupo de una parte por millón, prácticamente no había mucho cambio en la PO2, ¿ya? Y en el índice de oxigenación. ¿Ya? El basal, por ejemplo, el índice de oxigenación versus los 30 minutos bajaba muy poquito. Sin embargo, con 2 partes por millón ya observaban una diferencia que era significativa. Lo mismo con 10 partes por millón y 20 partes por millón. Es decir, teóricamente, dosis tan bajas como 2 partes por millón ya podrían tener algún efecto en la patología que nosotros seleccionamos, ¿ya? Y esto tiene otra implicancia. Fíjense ustedes, ellos miden índice de oxigenación y cambio de gases, ¿ya? A los 30 minutos, ¿ya? Y eso también tiene otra implicancia, porque hay otro trabajo que les voy a mostrar más adelante, un poco de cuánto tengo que esperar para que el óxido nítrico actúe. Y la gran mayoría de los trabajos están tomando gases a los 30 minutos y a la hora. Es decir, muy rápido. O sea, si alguien dice, oye, ¿sabes qué? Partí con óxido nítrico, ya partí a las 12 con óxido nítrico, le voy a tomar unos gases a las 6 de la tarde. No, ¿te fijáis? O sea, tiene que ser más precoz, ¿ya? O los cambios que ustedes van a ver pueden ser mucho más rápidos que eso, ¿ya? Bien, este es otro trabajo entonces. Fíjense ustedes, estamos hablando del año 98, ya pacientes conectados a ventilación convencional, ventilación mandatoria intermitente. Ya fíjense ustedes la frecuencia que usaban en esa época, 60 de frecuencia, presión inspiratoria máxima, 33. ¿Ah? ¿Qué les parece eso? Una locura, ¿cierto? Para hoy día. De acuerdo con eso, salista, esto claro. Y sin surfactante. Bueno, cuando ustedes leen la historia del óxido nítrico y todos los trabajos que se han hecho, siempre uno lee, pues esto así es como se ventilaba en esa época. Ya había aparecido el surfactante, por lo menos. Ya se escucha mucho, se lee mucho la tolazolina. No sé si alcanzamos ustedes a hacer tolazolina, Salita. No. Bueno, hoy día aquí hay algo que ya no se usa. Aquí ustedes pueden ver un poco claro, la diferencia entonces que hay en relación a la PO2 cuando ustedes parten con óxido nítrico versus si utilizan nada, y ven claramente que el mayor efecto es cuando parten con una dosis de 80 partes por millón, ¿ya? Pero también obtiene un efecto con 5 o 20 partes por millón. El problema sí es que cuando se miden los niveles de metahemoglobina, ¿ya? O dióxido de nitrógeno, claramente no se obtienen los mismos niveles cuando están usando la dosis máxima, y eso probablemente es bastante interesante. En general hay un consenso, ¿ya? En partir con 20 partes por millón y ahí ir observando el efecto, ¿ya? Y luego rápidamente disminuir. ¿Para qué? Para evitar la toxicidad, ¿ya? Del óxido nítrico, que si bien es cierto, hay niños que podrían responder con dosis mayores, uno se arriesga a tener mayores niveles de toxicidad. Ya lo mismo entonces ocurre con el dióxido de nitrógeno. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que actúe el óxido nítrico? En este trabajo, por ejemplo, básicamente
se habla de que la gran mayoría de los pacientes con óxido nítrico va a responder muy rápido. O sea, 72 más 9, básicamente 80% de los pacientes debería responder dentro de la primera hora. Así que parece razonable observar el efecto a la hora y ver. Ahora, ¿podría responder después? Sí, hay un porcentaje, nuevamente hay un porcentaje de niños que podría responder un poco más tardíamente, así como con dosis mayores, ¿ya? Bien, con todo, la gran indicación de uso de óxido nítrico hoy en día demostrada por la evidencia es su uso en niños de término o cercano a término, ¿ya? Con falla respiratoria hipoxémica, con hipertensión pulmonar persistente. ¿Qué niños deberían excluirse de usar óxido nítrico? Aquellos niños con hipertensión pulmonar secundaria o la hernia diafragmática, aquellos niños con una cardiopatía congénita cianótica y aquellos niños prematuros menores de 34 semanas. ¿Ya? Pero eso no es tanto así porque me lo están usando los menores. Es que para allá vamos. Allá vamos. Claro. Contraindicaciones. Entonces, bueno, considerarlo obviamente, como ya veíamos que el óxido nítrico afecta un poco la función plaquetaria, tienen que tener cuidado con si hay sangramiento en los niños, ¿ya? Y obviamente considerarlo cuando hay alguna anomalía genética o algún síndrome genético particular. Aquí claramente no se ve bien, pero estos son algunos protocolos, solamente para mostrar un poco los protocolos de el Hospital de Niños de Filadelfia. El Hospital de Niños de Filadelfia es casi el número 1 de Estados Unidos, ¿ya? Y número 1 a nivel mundial, y ellos parten con 20 partes por millón, por ejemplo, ¿ya? Y reevalúan después de 30 minutos repetir gases, ¿ya? Entonces se las muestro para que estos son distintos centros. Este otro, por ejemplo, Universidad de Iowa, ¿ya? Iowa, interesante lo que está pasando, algo está pasando en Iowa. Ellos tienen un trabajo publicado recientemente con sobrevida a las 22 semanas de casi 80%. Así que algo está pasando ahí, no sabemos, hay que ir a mirar cómo lo hacen, pero bueno. Y acá, por ejemplo, terapia con óxido nítrico asociado a alta frecuencia en este caso, dice partir con 40 partes por millón por una hora. ¿Ya? Esto para mostrarles que distintos centros tienen distintas estrategias. ¿Ya? Y si nos vamos a otro, cruzamos el Atlántico, ¿cierto? Nos vamos a Reino Unido, otro protocolo para mayor, nuevamente de 34 semanas, con falla respiratoria hipoxémica, definiéndola como índice de oxigenación mayor de 25. Ellos entonces inician también con 20 partes por millón, ¿ya? Y reevalúan a la hora. Y fíjense ustedes, si hay una inadecuada respuesta dentro de la hora, suspender el óxido nítrico. Lo suspenden. Entendiendo una respuesta inadecuada como una reducción en el fondo menor del 20% del índice de oxigenación o un alza menor de 3 kilopascales en el fondo, más o menos equivale a 20 milímetros de mercurio dentro de la primera hora. ¿Ya? O sea, un protocolo relativamente exigente. Bien, esto es un poco lo mismo, pero básicamente considera que si hay una buena respuesta, o sea, ustedes logran bajar el índice de oxigenación y logran obtener una mejoría en los gases, ya ellos más o menos se van bajando de 5 partes por millón cada 6 a 12 horas, ¿ya? Y cuando llegan a 5 partes por millón van bajando de a 1 en uno cada 4 horas. ¿Ya? Fíjense, una parte por millón cada 4 horas. ¿Ya? Porque muchas veces uno no se atreve, porque dice, no, me va a rebotar, qué sé yo, la hipertensión, no me atrevo. No, así de exigente el protocolo cada 4 horas. ¿Ya? Eso es un poco lo mismo. Bien, hay algunos grupos particulares, como decía, hay dos grupos particulares. Óxido nítrico en hernia diafragmática y óxido nítrico en prematura, ya que hay algunos trabajos que hablan un poco de este tema. Y hernia diafragmática, entonces, básicamente, en general, no se recomienda. ¿Ya? Si bien es cierto, puede haber alguna pequeña diferencia en los niños que utilizan o no ECMO. La verdad es que los N son muy pequeños y en general no se ve diferencia, ¿ya? En mortalidad para los niños con o sin hernia diafragmática. Para los prematuros, en tanto,
Hay algunos trabajos como este publicado en 2003 que sí demostró una diferencia cuando se utilizaba, por ejemplo, para el manejo del distrés del prematuro y la displasia broncopulmonar. Sin embargo, en un metaanálisis reciente, ya hecho por el Dr. Barrington, año 2017, se ve claramente de que no hay ninguna diferencia en prematuros ya para prevención de displasia, manejo del distrés respiratorio o rescate precoz. ¿Ya? Y eso es un poco lo que se ve aquí en las tablas. ¿Ya? O sea, al hacer el análisis de todos estos trabajos, finalmente él concluye de que óxido nítrico en prematuros ya no tiene justificación. ¿Ya? Así que hay una carta ya que mandó el doctor Roger Sol. ¿Se acuerdan que vino alguna vez a algún curso de la Católica? Entonces, si hay varios metaanálisis, ya hay al menos 2 metaanálisis entonces actualizados que hablan del óxido nítrico en prematuros, que dicen que no tienen ninguna utilidad, ¿ya? Que no se debería usar. Entonces él dice que a pesar de que en el fondo hay muy poca evidencia, ¿ya?, de los metaanálisis, ¿ya?, su uso, ¿ya?, en prematuros persiste, ¿ya? Y que hay un consenso del NIH y la Academia Americana de Pediatría que dice que no está justificado su uso en prematuros, ¿ya? No soporta, no apoya el uso en prematuros. Entonces, a pesar de eso, de que la Academia Americana de Pediatría lo dice, NIH lo dice, los metaanálisis lo dicen que no están, aproximadamente la mitad de los pacientes en Estados Unidos que están usando óxido nítrico son prematuros. Así que yo me pregunto, ¿serán hueones? No sé, qué. Pero con respeto. ¿Ah? Dicho con respeto. ¿Ah? Pero bueno, obviamente, y él lo que dice es que en el fondo, básicamente, hay un sentido, y es que se puede usar, pero finalmente con precaución, cuando uno lo ve como una medida ya de rescate y en el fondo como algo, claro, usado off-label, pero en el fondo como alternativa de rescate en un caso crítico. ¿Ya? Lo usan hasta con alta frecuencia. Con alta frecuencia o convencional. No, óxido ¿sí? nítrico y lo ¿sí? usan con alta frecuencia. Y han tenido buenos resultados. Lo que pasa es que poquito, pero han tenido. Lo que pasa es que va de la mano con un buen reclutamiento. Es esencial, claro. Eso. Si uno va a usar óxido nítrico, tiene que tener un buen reclutamiento. Por lo tanto, y en eso BAFO yo creo que tiene una ventaja sobre convencional. A eso justo iba. Bien, gentileza de la doctora Araceli y Génesis. En algún momento yo les pedí que revisaran un poco cuántos niños habíamos tenido en óxido nítrico en los últimos años, y básicamente aquí está un poco la tabla de distribución. Son casi 45 niños, estos son 5, 6, 11, 9 y 8. ¿Ya? Pacientes que hemos tenido en los últimos 5 años, y para que ustedes vean cómo estamos nosotros con respecto al resto del mundo, de los 45 niños son 30 prácticamente, de 34 o más, y 15 de menos de 34 semanas. Ya, o sea, nosotros estamos usando óxido nítrico. Estamos imitando los mismos. Claro, pero con respeto. Y sin alta frecuencia. Claro, así que, pero sí. Usted, bueno, y todos lo hemos vivido en el fondo cuando hay una situación, ¿cierto?, justificada, particular, en que no hay una respuesta habitual, ¿cierto?, al tratamiento, al manejo, y hay una hipertensión pulmonar demostrada, ¿cierto? Obviamente, en casos generalmente hay un subgrupo particular, que yo, bueno, no mostré mucha información de eso, pero el caso particular de hipoplasia pulmonar eventualmente podría tener hay alguna evidencia de algún beneficio. Bien, y las horas, bueno, va desde muy poca hora, 3 horas de óxido nítrico, hasta más de 400 horas, y eso tiene un costo económico. Hay un tema también, obviamente, y eso también es sensible para los distintos centros. O sea, ningún centro, por muy país desarrollado que sea, digamos, le es conveniente gastar muchos recursos en un medicamento, y el óxido nítrico es el gran tema, digamos, uno de los grandes, pero
aparte de la toxicidad que puede generar, digamos, o favorecer una hemorragia, por ejemplo, también hay un tema del costo y eso también hay que meterlo en la ecuación de la relación costo-beneficio. Bueno, entonces finalmente algunas recomendaciones frente a la hipoxemia refractaria al manejo convencional y una hipertensión pulmonar demostrada. En niños mayores de 35 semanas el óxido nítrico es una herramienta a considerar. ¿Ya? Y el seguimiento y la conducta es muy útil apoyarse con el índice de oxigenación. La verdad que eso es bien importante. Fundamental siempre la historia clínica y la radiografía de tórax. ¿Ya? Yo creo que estos son elementos que nunca, por mucho ecocardiograma que haya, la verdad que la historia clínica, el examen físico, el olfato, eso es algo que nunca hay que perderlo, la clínica. Eso es tener un paciente lábil, un paciente que tiene diferencia de saturación pre-hipoductal, un paciente que tiene antecedentes, ¿cierto?, de una rotura de membranas, todos esos factores son de peso al momento de tomar en cuenta este cuadro. Atreverse a suspender, en caso de falta de respuesta, atreverse a suspender. No hay que quedarse pegado, esto también lo dijo el doctor Maturana una vez que vino a hablar también de óxido nítrico, atreverse a suspender y no prolongarlo porque obviamente eso puede favorecer un rebote posterior. ¿Cuál es el que tuvo tantas horas, el que tuvo tantos días o tantas horas? ¿Qué es lo que tenía? No me acuerdo. Ese debe ser el que estuvo en el cupo 12, yo creo. Sí, debería ser ese, yo creo. ¿Te acordáis, Carol? El último año. Ese que estuvo harto tiempo. El último Sí. del niño citomegaloide. Ese tuvo más, el del citomegalo. O el del citomegalo puede ser, pero ese también, ya. ese tuvo más, Perfecto. yo creo. ¿Ah? Pero sí, hay niños que han tenido un tratamiento prolongado, ¿cierto? Y claro, en el caso de la bronco por citomegalo, por ejemplo, ahí ya nos pasamos para el otro lado. Bien, el uso de óxido nítrico no es sinónimo de BAF, ¿ah? O sea, sí, obviamente hay que considerarlo, siempre con un buen reclutamiento ya, pero no es que sea indispensable. Y suspender siempre que haya evidencia de normalización de la presión pulmonar. Y ahora último también en algunos casos, obviamente, también uno podría iniciar un traslape con sildenafil, que ha demostrado ser una buena estrategia. Ya en la línea futura, obviamente, siempre tener apoyo imagenológico, ojalá, porque estos son cuadros clínicos que muchas veces, digamos, van más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? No responden al manejo convencional, entonces tener un escáner, por ejemplo, una radiografía es algo siempre importante. La anatomía patológica o la biopsia, ya nos ha pasado que hemos encontrado patologías que no habíamos visto antes, como la displasia del velo capilar, ¿cierto? El estudio genético, ideal, obviamente, porque ya hay muchas patologías como déficit congénito de surfactante, ¿cierto? La displasia del velo capilar, la linfangiectasia pulmonar u otra que tiene algún sustrato genético, y eso es importante y probablemente va a llegar en algún momento. ECMO siempre considerarlo. Un paciente que metemos óxido nítrico es alguien que siempre potencialmente podría ser candidato a ECMO si cumple con los requisitos para esto. Y obviamente la terapia farmacológica de la hipertensión pulmonar es un target que yo creo que ese va a ser nuestro siguiente step, porque ya hay un arsenal terapéutico que hemos usado algunas veces pero no está disponible siempre en farmacia, como Hilopros, que una vez compramos, ¿cierto? O Bosentan, que también está escrito algunos usos en neonatología, pero eso ya va a ser un poco más probablemente ya para los años que vienen. Bien, eso es lo que quería contarles, algo rápido pero con respeto, ¿no?